A conversar con don Guillermo más como intelectual que como político, aunque probablemente me dirá que una cosa no se puede separar de la otra. Y que además no soy intelectual, bueno, sino solamente un revolucionario que por necesidad escribe. Sin embargo, me temo que Guillermo Lora es el boliviano que más páginas ha escrito en la historia de este país. Puede ser que yo pertenezco a una corriente, la bolchevique, que siempre ha sido una corriente de publicistas, porque no se puede transformar la realidad de un país como es Bolivia sin conocerla. Al país, su cultura y su clase. La cuestión del número de libros que usted ha publicado siempre trae a colación una pregunta. Dentro de las obras que usted ha hecho, ¿cuáles considera esenciales como aporte político de interpretación de la realidad boliviana? Yo creo que, al menos para mí, el escrito más significativo es la Tesis de Pulacay, que es un pequeño volumen, son unas 20 páginas, pero es el primer documento en Latinoamérica que zanja de una manera definitiva la gran discusión teórica que ha habido en el campo del marxismo, del carácter de la revolución y, antes que este hecho, de la caracterización del país. Es la primera vez que aparece una nítida caracterización de Bolivia como país capitalista trazado. Hablemos de masas. 1000 números son muchos números. Hay quien dice que el 90% de los cientos de miles de páginas los ha escrito solo y exclusivamente don Guillermo Lora. En realidad, ese es un periódico sumamente interesante. No solo porque yo intervengo, sería una tontería calificar así, sino porque es un testimonio de lo que es Bolivia y de lo que son las luchas obreras desde el punto de vista marxista. Claro, que se ha ido elaborando muy lentamente. Masas quiere ser el periódico de los obreros, escrito por los obreros. Pero una gran parte de los obreros bolivianos son analfabetos, no escriben. ¿Qué hacer? ¿Cómo elaborar ese periódico? En realidad, los militantes, los simpatizantes, la propia masa obrera, son una especie de tentáculos que captan la información de lo que es, cómo vive y cómo lucha la clase obrera. Eso quiere traducir masa. ¿Ha logrado? Sí, a veces. Pero las más, no. Una frustración, tampoco. Simplemente la evidencia de lo que es un partido en constante formación, en formación y en lucha con la clase, captando la esencia de esa clase, su capacidad creadora, a veces pugnando con esa clase, porque la clase hace tonterías y se va a la derecha o se va a la democracia, y finalmente una pugna constante por formar al militante, al cuadro revolucionario, al revolucionario profesional. A propósito de esa producción, que por supuesto también en los libros tiene esa vinculación que usted menciona con la cuestión política y el movimiento obrero, hay una tendencia a la reelaboración de muchos de sus textos que vuelven a aparecer con otros títulos o fragmentos de libros, pienso por ejemplo en la Revolución Boliviana o en los estudios sobre la historia del movimiento obrero, que son, no sé si una repetición de ciertos conceptos de un modo machacante que aparecen cada vez con otros títulos reelaborados. Podría ser. A veces un editor quiere un determinado trozo, una determinada parte del libro, por X o Z razón, por razón de mercado, y lanza así. Ahora recuerdo que hay una edición hecha en el Brasil, por ejemplo, de la Bolivia y la Revolución Permanente. Ellos publican con el nombre de Trotsky y Lenin y la Revolución Permanente, y toman una parte del trabajo. Pero lo que yo escribo, yo lo hago como político. Por eso, repito, no soy intelectual. Yo escribo con la alta pretensión de expresar teórica y políticamente la gran labor creadora de las masas bolivianas, culturalmente tan rezagadas.
pero no por eso menos creador. Pero además, dejo en letras de molde lo que dice y hace mi partido, o lo que hago y digo, con los errores que uno comete en la lucha diaria. Permítame un paréntesis. Sí. ¿No hay una cierta tendencia a decir el partido soy yo en el caso del Port del Oro? No, en realidad eso no sería posible porque la estructura del partido es una estructura bolchevique, una alta centralización, ¿no? Pero no en el sentido de que hay un individuo que encarna todo el partido. Yo creo que a la larga el partido llega a formar una pequeña capa de líderes que son no solo ya los cuadros, sino son los elaboradores de teoría. Yo estoy pensando en este momento en el partido bolchevique. Al lado de Lenin, antes de que Trotsky fuese allí, ¿quiénes estaban? Bukharin, que no manejaba la dialéctica, según testimonio de Lenin, sino Vieto, Kamenev y el gris de Stalin, ¿no? Entonces parecería que ese partido no era más que Lenin, pero no es eso. Ese individuo es la expresión no solo colectiva de su partido, es la expresión colectiva de toda la clase. ¿Por qué la clase obrera no toma el poder? Una parte de la izquierda dice, porque yo soy el culpable, ¿no? Claro que es un absurdo. Pero podía ser la política del poder la culpable. Eso sí podía haberse dicho. Que podía haber perdido el tren de la historia, y cuando uno pierde el tren de la historia desaparece. Pero el POR es la corriente política más interesante que en Bolivia, más vigorosa. Quiere decir que esa no es la explicación. Yo doy la explicación. Muchos me dirán, pero usted escribió un libro sobre eso. Y lógicamente en ese escrito último hay mucha repetición de lo que usted dijo el año 52. Yo les responderé lo que es una autocrítica, una superación del balance de la revolución. Cuando se escribió el año 56 no había mucha perspectiva para observar, o no había madurez en el autor. Permítame una última pregunta. Guillermo Lora ama a Bolivia. ¿Cómo ama a Bolivia Guillermo Lora? Sí, a Bolivia y sus montañas. Yo acabo de escribir un boceto biográfico de un gran amigo que ha muerto en Buenos Aires el 7 de octubre, Miguel Ángel Posé, el camarada Oscar. Y en una parte digo eso. Yo he estado unas 20 veces en Buenos Aires, casi todas de manera clandestina, sin documentos o con documentos falsos, pero un poco aburrido y un poco triste en esa ciudad, porque me cansa esa planicie. Y amo a Bolivia, pero amo por otra cosa, porque es el escenario donde yo lucho. Yo soy internacionalista y creo firmemente que la clase obrera es una sola en el mundo, pero ni duda cabe que cada uno tiene su propio escenario donde pelea, que conoce ese país, donde se ha formado y además que lo estudia. Yo tengo como escenario de mis luchas Bolivia y amo a Bolivia porque yo creo que mi misión es contribuir a su transformación.